Feliz viernes, gente, el mejor día de la semana ya está aquí. Estamos viendo que Bitcoin vuelve a recuperar la zona de los $100,000, incluso superándola. También llegando a un target que les comenté a ustedes ya hace 2 semanas más o menos, los $102,000 e incluso ahora mismo pues en los $103,000. Si ustedes llevan viendo este canal, llevan siguiendo este canal durante todo este año, ustedes perfectamente estaban preparados para estos movimientos. Lo vengo comentando y lo vengo repitiendo durante ya bastantes vídeos, prácticamente desde que tuvimos la caída que hemos tenido en estos meses a principios de este año, comparándolo con ese movimiento del 21. Y es que hasta ahora y de momento ese movimiento se está repitiendo. Básicamente se está repitiendo. Y una vez más, gente, para que ustedes vean el mal negocio que es vender la caída. No me canso de repetirlo en este canal, no me cansa de repetirlo en estos vídeos. No vendan la caída, no vendan el pánico, comprar la caída, vender la subida. Y aunque muchos se burlan de eso, una vez más queda probado que no hay que vender la caída, hay que vender la subida. En este vídeo, gente, les quiero poner dos cosas en el radar, dos movimientos, ¿vale? Uno que de todos modos ya comenté en otro vídeo anterior, que muy posiblemente se vaya a dar. ¿Y qué pasó? Precisamente, ¿qué pasó cuando vimos ese movimiento? Fue obviamente bastante alcista para Bitcoin. Y también, gente, en este vídeo voy a hablar sobre Ethereum. Ethereum también teniendo un pump bastante importante, ganando importantes zonas de resistencia, soporte anteriores. Pero ¿cuál es el nivel? ¿Cuál es el nivel donde Ethereum, si lo gana, lo vuelve a recuperar? Pues podría ser una confirmación de que Ethereum finalmente tenga un movimiento y continúe con un movimiento al alza. Así que bueno, vamos a ver muchas cosas, vamos a ver muchos gráficos, así que no se lo pierdan, muy interesante. Y como siempre, gente, pedirles de todo corazón un like, un me gusta, a ver si en este vídeo llegamos a los 1000 likes. Una vez más, vayan comentando y vayan suscribiéndose. No me enrollo más, vamos allá. Bueno, gente, vamos a empezar por el gráfico semanal. Les quiero poner en el radar un movimiento muy importante con respecto a esta vela semanal el día domingo. Pero primero, antes de ir con eso, medias, movimiento que vengo repitiendo que podríamos ver como lo vimos aquí en el 21. Rompimiento de la 21, testeo a la de 50, rompimiento de la 21, testeo a la de 50 y luego rebotes de esa zona, vuelve a ganar la media de 21, vuelve a ganar la media de 21 y mirad aquí en estas zonas empezamos a tener estas velas de rango amplio cerrando ya por encima de esta media, tal como lo vimos en esta, o lo estamos viendo en esta zona de aquí, y eso fue una gran indicación de ese siguiente movimiento al alza, incluso para romper máximos anteriores. Ahora, no podemos descartar que incluso pudiéramos tener aquí en esta zona un retroceso a esa media de 21, tal como por ejemplo lo vimos en esta zona, para que continúe con su movimiento al alza. Lo veremos, ¿vale? Aquí nos vamos a encontrar en estos máximos con una fuerte zona de resistencia, así que atentos a esos posibles retrocesos, y si vemos esos retrocesos, pues pueden ser puntos una vez más interesantes de compra o para meter largos. Ahora mismo, aquellos que aquí se burlaban, que no compraron, que había que vender, que bla bla bla, lo mismo de siempre, pues igual están aquí ahora, está subiendo, persiguiendo el precio, ahora sí que hay que comprar. No compran cuando cae, quieren comprar ya cuando sube. Así que ya ha tenido un movimiento al alza muy importante, a nivel diario muy sobrecomprado, en marcos temporales también muy sobrecomprado, así que ya mucho cuidado. Lo comentaba en esta zona, oportunidades. En fin, el que la haya aprovechado, felicitaciones, pero ya cuando el precio va subiendo, va en un movimiento parabólico, ojo con ese FOMO, y ahí es cuando precisamente empezamos a cometer esos errores. Pero ustedes ven que de momento, con respecto a estas medias, con respecto a este movimiento, acuérdense también del Gaussian Channel, que lo comentaba, que también había venido a testear este canal, incluso había intentado meterse por debajo o por dentro del canal, pero mirar esta vela semanal como cerraba una vez más por encima, tal cual lo vimos en esta zona de aquí. Así que de momento este movimiento sigue vigente
y de momento se está repitiendo. Ahora, ¿cuál es el movimiento a nivel semanal, gente? A nivel semanal que les quiero poner en el radar, que quiero que tengan en cuenta. Mirar estos cierres, aperturas de velas semanales. Vamos a marcarlo, sobre todo esta zona de aquí, y es la zona de resistencia ahora mismo. Estamos hablando de la zona de los casi 104.000, 105.000 dólares aproximadamente. Vamos a ver cómo cierra esta vela semanal. No importaría que cerrara tal cual, pero si siguiéramos viendo movimientos al alza y esta vela semanal cierra por encima de estos niveles, sería la primera vela semanal en toda la historia de Bitcoin cerrando por encima de los 105.000 dólares, y eso serían buenas indicaciones. Así que muy atentos a este cierre semanal. El próximo vídeo muy probablemente lo haga el lunes ya, aunque bueno, si hay un movimiento importante, pues igual el domingo hago vídeo, no lo sé, pero ténganlo en cuenta y para que estén pendientes el domingo a ver cómo cierra esta vela semanal, ¿vale? Ahora, con respecto al gráfico diario, aquí es donde se están dando bastantes movimientos interesantes, están pasando muchas cosas. Pero antes de ir con lo que les quiero mostrar aquí en el gráfico diario, ¿se recuerdan una vez más, gente, el hash ribbons? ¿Se recuerdan que esto fue hace, lo voy a poner otra vez a ver dónde está el hash ribbons? Aquí. ¿Se acuerdan de esta señal que lo comenté en un vídeo anterior? En este vídeo de aquí, mirar, hace ya más de un mes vuelve a pasar. Como una vez más esta señal ha sido fiable, y lo más curioso, hay un personaje por ahí que cuando yo comenté esta señal en el 2023, a principio del 2023, se burlaba de la señal y se burlaba de mi análisis. Justo cuando comenté en ese vídeo esta señal una vez más, el mismo personaje se volvía a burlar de la señal, se volvió a burlar del análisis. ¿Y qué ha pasado? Lo comentaba en ese vídeo. Hash ribbons. Podemos tener un retroceso, oportunidad para acumular y mirar a partir de ahí el pump. Con lo que esta señal sigue siendo 100% fiable hasta este momento. Pero ¿qué es lo que quiero comentar sobre todo con el gráfico diario? También, como lo he comentado en vídeos anteriores, hace no mucho les comenté que esta media de 21 estaba rompiendo todas las demás medias al alza, como también lo vimos en esta zona de aquí, como también lo habíamos visto en esta zona de aquí, y eso habían sido buenas indicaciones para Bitcoin. Incluso ese movimiento también señaló el rompimiento de máximos anteriores, como lo vimos en esta zona y como también lo vimos en esta zona de aquí. Así que puede ser bastante viable que incluso rompamos esos máximos históricos anteriores. También, gente, recuerden, W, ¿en qué vídeo se los comenté? En este vídeo de aquí, Hace 2 semanas ya les comentaba yo que podíamos tener un target en los 102.000 dólares. Ha cumplido con ese patrón WW, incluso ha superado lo que es ese target. Así que una vez más ustedes ven cómo el análisis técnico pues sí funciona, no es 100% fiable, pero funciona y nos puede dar pistas de lo que puede hacer un activo. Marcaba ese doble suelo, patrón W, cambio de tendencia, y mirar cómo estamos viendo ese movimiento al alza. Y mirar, gente, lo que yo les comentaba a la comunidad privada el miércoles pasado. Escuchar. Y en el corto plazo, importante que se siga manteniendo sobre la zona de los 95, 750 aproximadamente, máximos anteriores. Para mí, este rompimiento es bastante significativo porque ustedes ven que aquí rompe, incluso este movimiento se podría considerar un fake, una falsa ruptura, vuelve a retroceder, pero que ya lo haya roto otra vez. Normalmente cuando vemos este tipo de movimientos, cuando ha roto y hay un fake y vuelve a romper, es porque posiblemente la intención es de continuar subiendo, ¿vale? De todos modos, aquí tenemos esta zona de resistencia. Estamos hablando de la zona 97,800 para redondear. Una vez rompamos estos máximos, el próximo target sería esa zona de los 100.000 dólares, ¿vale? Como ustedes pueden ver, al final ese movimiento se ha dado.
Ahora, ¿cuál es el otro movimiento que les quiero poner en el radar? Que de todos modos ya les expliqué en este vídeo de aquí, Cruce de la Muerte, hace ya más de un mes. Y es precisamente ese movimiento con estas dos medias, la media de 50 y la media de las últimas 200 sesiones. Acuérdense, en ese vídeo les comentaba que hemos tenido movimientos muy similares también en periodos donde hemos tenido caídas, también a nivel semanal había perdido la media de 21, bueno, etcétera, etcétera. Ese vídeo está ahí, véanlo. Pero mirar cómo cruza. Tenemos ese cruce de la muerte, es un fake out. Luego tenemos un cruce dorado, ¿lo ven? Y este movimiento, pues obviamente Bitcoin venía subiendo y este movimiento también, este cruce confirma precisamente el rompimiento de los máximos anteriores. También lo tuvimos aquí, mirar cómo estos cruces no son muy comunes a nivel diario. Aquí se dio en agosto del 24, aquí se dio en septiembre del 23, prácticamente un año, y aquí lo hemos visto en abril del 25. Cruce de la muerte. Bitcoin había tenido caídas importantes, como lo hemos visto también en esta zona. Tenemos ese cruce. Bitcoin empieza a recuperar, como lo vimos aquí en esta zona también. Es un fake out. Y luego tenemos el cruce dorado, que es lo que vamos a tener en esta zona de aquí en breve. Todavía no lo tenemos, pero en breve, si Bitcoin continúa obviamente con su movimiento al alza, vamos a tener este cruce dorado, y cuando tengamos este cruce va a ser una gran indicación, como fue aquí en esta zona, como lo fue en esta zona, y Bitcoin en estos movimientos rompiendo máximos históricos anteriores. ¿Lo ven? Así que atentos una vez más también a lo que haga Bitcoin o estas medias aquí en esta zona, a ver si tenemos y repetimos estos dos movimientos como lo hemos visto en estos puntos anteriores, y esa pues también podría ser otra indicación bastante positiva de que Bitcoin pues finalmente termine por romper esos máximos anteriores. Y gente, si les va gustando la información, like, me gusta, comenten, suscríbanse, compartan. Ahora, otra cosa también que les he venido hablando y les hablo mucho sobre un gráfico en este canal es la dominancia de Tether. La dominancia de Tether, mirad, el miércoles también en la comunidad privada les comentaba que esta dominancia estaba marcando una bandera bajista. ¿Lo ven? Y les comentaba en ese vídeo que si la dominancia de Tether rompía este nivel de soporte, confirmaba el rompimiento de esta bandera bajista, eso iba a ser una indicación de que Bitcoin iba a romper la zona de los $100,000. Así que también muy atentos a esta dominancia de Tether. Ustedes ven que la correlación inversa que tiene uno y otro es al 100%. Aquí la dominancia de Tether rompe ese nivel de soporte, confirma la bandera, movimiento a la baja, mientras que Bitcoin movimiento al alza. Ahora mismo esta dominancia testeando un nivel de resistencia importante anterior. Mirad, importante nivel de resistencia, soporte, resistencia, soporte, ha venido a testear ese nivel, con lo que si la dominancia de Tether termina por romper este nivel, Bitcoin va a continuar con su movimiento al alza, y que veamos movimientos como este de aquí, que vaya a testear esta zona de soporte, resistencia anterior, ¿vale? Cada vez que Bitcoin o que la dominancia de Tether ha venido a estos niveles, como lo vimos aquí en marzo del 24, como lo vimos aquí en diciembre del 24, que hizo Bitcoin marzo del 24, diciembre del 24, máximos históricos, con lo que con tan solo la dominancia de Tether venga a este nivel, venga a testear este nivel de soporte, no hace falta que lo rompa, Bitcoin estaría marcando nuevos máximos históricos. Y es más, testeos a este nivel por parte de la dominancia de Tether, Bitcoin marcando nuevos máximos históricos, podrían ser puntos interesantes para vender Bitcoin
Esto unido a lo que les mostraba en este vídeo de aquí, lo vendo todo, ¿en qué punto podríamos plantearnos vender, salir de mercado? Ustedes ven que cada vez que la dominancia de Tether ha venido a este nivel, Bitcoin ha marcado un máximo y desde aquí la dominancia ha rebotado, ¿vale? Y luego hemos visto estos grandes movimientos bajistas para Bitcoin. Así que bueno, otro gráfico más, otra indicación más que podríamos tener en cuenta también para para precisamente vender ese máximo y vender ese punto bajo en la dominancia de Tether para esperar una corrección e incluso volver a recomprar. Ahora, con respecto a Ethereum, y ya para ir terminando, Ethereum a nivel semanal, gráfico semanal, es verdad que Ethereum está teniendo también un pump importante, aquí volviendo a ganar esta zona de resistencia importante anterior, zona de soporte, estamos hablando de los 2120 aproximadamente. Buenas indicaciones que vuelva a ganar este nivel, importante la vela semanal como cierre el domingo, sería una buena indicación que esta vela semanal por lo menos cerrará por encima de este nivel. Pero mirad dónde está Tether ahora mismo con respecto a sus medias semanales. Está testeando la media de 200 y la media de 21. Fuerte zona de resistencia ahora mismo. Ethereum, a diferencia de Bitcoin, está por debajo de todas estas medias. Ustedes ven que Bitcoin a nivel semanal está por encima de ellas. Es más, Bitcoin ni siquiera ha ido a testear la media de 100, cosa que sí ha hecho Ethereum, incluso las ha roto todas, demostrando esa debilidad con respecto y en comparación con Bitcoin. Así que Ethereum tiene que empezar a ganar todas estas medias, por lo menos que empiece a ganar la de 200, que empiece a ganar la de 21 y ganancia de estas dos medias que están sirviendo de resistencia ahora mismo. Podríamos ver a Ethereum incluso testeando la zona de los 2800 aproximadamente, que es otro nivel también de importante soporte anterior, resistencia. Que volviera a testear, que una vez gane estas medias, vaya a testear esta media de 50, que también justo está por esa zona. Y en donde realmente podríamos confirmar el cambio de tendencia ya para Ethereum y que Ethereum pudiera continuar con su movimiento al alza, es precisamente que gane este nivel, y al ganar este nivel de los 2800, pues obviamente se estaría poniendo una vez más por encima a nivel semanal de todas estas medias, y eso sería una gran indicación para Ethereum de que por lo menos viniera a testear estos máximos anteriores e incluso, ¿por qué no?, que finalmente vaya a testear su máximo histórico anterior. Además, también por esta zona tenemos esta línea de tendencia alcista, línea de macro tendencia alcista desde el 2022 hasta el 2025 que la rompe. Así que también va a ser una zona de fuerte resistencia y por eso la ganancia, el rompimiento de este nivel sería una gran indicación para Ethereum. Bueno, gente, es todo por hoy. Les deseo un feliz fin de semana y si les ha gustado la información, like, me gusta. Por favor, suscríbanse, comenten ustedes qué piensan, darle a esa campanita de las notificaciones y si no es mucho pedir, por favor, dale a compartir. Gracias. Hasta luego.